Hola, ya estamos casi listos para comenzar, pero antes quiero pedirte algo. Más del 60% de las personas que ven el podcast no están suscritos a mi canal, por lo que te pido que te suscribas y actives la campana de notificaciones. Es algo muy sencillo que te tomará 10 segundos, pero que tendrá un tremendo impacto para nosotros, ya que nos permitirá seguir creando contenido de calidad sobre arquitectura, ciudad y además conversar con tremendos invitados como el que verás y escucharás a continuación. Volviendo con esa idea de que todos los arquitectos por definición son intelectuales, en el sentido que todos tienen que leer entre líneas para poder hacer bien su trabajo, independiente si trabajan de manera privada o si trabajan como funcionarios públicos, o tú estás tocando esa distinción entre construcción de arquitectura. Claro, la arquitectura soluciona los problemas con sentido, ¿no es cierto? Le da un sentido o transforma esos problemas en una oportunidad. Uno trata de construir una obra, y construir una obra no por razones de ego, sino más bien porque uno va aprendiendo de unas obras y de otras. Yo creo que el hecho de ir insistiendo en ciertos temas, a la larga lo que produce tiende a perfeccionarse el sistema, ¿no es cierto? Y es una cosa que cada vez va a ser más importante, tener una mirada crítica del mundo. Creo que hoy día la manera, no solo en que los estudiantes, sino en todas partes, lo que uno puede ver en la prensa, incluso en prensa de distintos colores políticos, hay como una manera hegemónica de ver el mundo. Pero creo que si bien es difícil si todos pensamos en hacer proyectos, pero se pueden hacer muchísimas cosas como arquitecto. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y algo más. En el episodio de hoy tenemos el honor de conversar con Sebastián Irarrázaval, un referente de la arquitectura chilena contemporánea. Arquitecto formado en la Pontificia Universidad Católica de Chile y con estudios de posgrado en urbanismo en la Architectural Association de Londres. Entre sus obras más reconocidas se encuentra la Biblioteca Pública de Constitución, la Casa Oruga, el Hotel Índigo Patagonia y la Casa 2i. Pero Sebastián no solo se caracteriza por el desarrollo de proyectos de arquitectura, sino también por ser un intelectual de la arquitectura, como lo define Fernanda de Mayo, quien realizó la curatoría del último libro de Sebastián Irarrázaval, Escritos y Arquitectura, del cual hablaremos el día de hoy. Pero antes de seguir, tengo que agradecer a nuestros amigos de Voilà Estudios, productora audiovisual y de cine de un nivel extraordinario. Gracias a ellos, este podcast tiene la calidad que ustedes ven. Síguelos en sus redes sociales. D01 Arquitectos Consultores, oficina de arquitectura industrial, comercial y corporativa en la que te ayudamos a ahorrar tiempo y dinero en tus proyectos. Contáctanos y con mi socio Felipe te apoyaremos para cumplir ese objetivo. Ahora sí, volvamos al podcast para saber quién es Sebastián Irarrázaval. Bueno, Sebastián, muchas gracias por estar acá en el podcast y vamos a la primera pregunta de rigor de todos los invitados. Muchas gracias. ¿Quién es Sebastián Irarrázaval? Una difícil pregunta, no sé cómo uno se define uno mismo. Pues si lo que hago hoy día, ¿no? Soy, por supuesto, arquitecto, practico como arquitecto y soy educador. Perfecto. Además de, padre de 5 hijos. Cuéntame, ¿cómo partiste en este mundo de la arquitectura? Yo diría que entré por descarte. Primero estudié literatura y posteriormente llegué a la arquitectura por el ejemplo de mi padre, que es arquitecto también y profesor universitario en ese entonces. Perfecto. ¿Y en qué momento, porque partiste en el mundo de las letras, como mencionaste recién, literatura, ¿cómo hace ese nexo? ¿Qué es lo que tienen en común la arquitectura con la literatura? Para hacer ese cambio me refiero, o sea, uno pensaría que son mundos opuestos. Bueno, es un cambio que realicé por razones, digamos, personales en algún momento. Pero si uno tiene que hablar de las cosas que tienen en común, diría que es la necesidad de organizarse, ¿no? La literatura
En ese sentido, requiere, al igual que cualquier obra de arte, una organización, ya sea una novela, una película, un poema, necesita una estructuración. Y la literatura se asemeja también en la arquitectura en el sentido que la literatura se diferencia del lenguaje cotidiano, oral, porque tenía como otras pretensiones, ¿no es cierto? Y sobre todo pretensiones en términos de los contenidos de transmitir un sentido, ¿no? Mm, Y creo que la arquitectura, a diferencia de la construcción, de la mera construcción, ¿no es cierto?, es construcción cargada de sentido, mm. ¿no? Hay mucha construcción y hay muy poca arquitectura. Claro que sí. Estudiaste también, hiciste un posgrado en Londres. ¿Sí? Cuéntanos cómo fue esa experiencia, en qué momento de tu desarrollo profesional decides partir a Londres. Yo decido partir a Londres porque tuve un profesor en la universidad, Rodrigo Pérez de Arce, venía llegando a la Architectural Association, sabía que era una escuela que enseñaba, digamos, a pensar de manera menos convencional, Mm, por decirlo de algún modo. Así que postulé una beca del British Council en esa época, pero mi inglés era muy básico, con lo cual me obligaron a ir a estudiar 3 meses a una escuela de letras en las afueras de Londres que preparaban a los futuros estudiantes primero a entender bien la estructura de los textos, sobre todo textos académicos, paper, etcétera, y además enseñaban a escribir. Y esa perfecto. experiencia para mí fue, diría que casi más importante que haber estado luego en la Architectural Association, donde efectivamente te enseñan a pensar de manera menos convencional y celebran eso, celebran como esa capacidad única que tenemos todos los individuos de mirar las cosas cuando nos proponemos hacerlo. Y bueno, la experiencia de estar en Londres fue una experiencia, bueno, de estar en una ciudad cosmopolita, expuesta a todo lo que ocurre en una ciudad con esa naturaleza, ¿no es cierto? A los museos, a las exhibiciones y sobre todo a los textos. Una cosa que a Mm, mí resultó muy fértil es que como la Architects Association es una escuela muy pequeña, en la biblioteca, que también no es una biblioteca muy grande, cada curso tiene diríamos, un apartado con todos los libros que son los fundamentos de ese curso. wow. Entonces yo me entretuve, diríamos, en los tiempos en que no estaba metido en el posgrado, a leer todo lo que esos cursos le entregaban a sus, o A esos sus alumnos. profesores, a sus alumnos. Entonces, eso fue interesante y por lo tanto, claro, me acerqué, no sé, pues, qué sé yo, a pensadores como Deleuze, Mm, que era, no sé, pero eran las bases de algunos cursos, etcétera, etcétera. Entonces, diríamos que siempre fue una experiencia asociada como al mundo de las letras, sí, más que al de la forma. sí, sí. Es interesante eso. Bueno, y tú se menciona eso en tu nuevo libro, que lo tenemos acá expuesto en la mesa y que tuve la suerte de ir al lanzamiento el pasado jueves 21 de agosto, y donde justamente se menciona este nexo que tú tienes con la literatura, no solamente de haber estudiado literatura, sino esta experiencia que tienes después en Londres y cómo tu ejercicio profesional de la arquitectura se ha ligado a la literatura y a otros referentes también, la filosofía, la música, etcétera. ¿Qué importancia le das tú a este tipo de referente externo o específicamente a la literatura en tu desarrollo profesional? A ver, una pregunta interesante, pero también difícil de responder. Yo creo que lo primero que habría que decir que todas las disciplinas se nutren en la medida que importan conocimientos de otras disciplinas. Eso es lo primero, yo creo Eso es vital. y eso es vital y eso es muy único, diríamos, de la arquitectura, es una disciplina de orden humanista, con una regambre técnica. Entonces, de por sí, yo creo que la educación del arquitecto le permite integrar múltiples aspectos, ¿no es cierto? Eh, y como decía, bueno, a mí lo que me interesa en general de las artes es su capacidad, por un lado, de comunicar, ¿no es cierto? En el sentido de actuar como símbolos, como signos, y en el sentido de la arquitectura es también un mapa, diríamos, donde uno Mm, puede leer, ¿no es cierto? Leer su tiempo,
leer las complejidades del tiempo, las particularidades, perdón, de los lugares, etc. Entonces, la arquitectura es como, en ese sentido, es como un mapa también, ¿no es cierto?, a ser leído. Y organizar, diríamos, escribir ese mapa requiere una organización, ¿no es cierto? Y esa organización es algo, o la manera, o la necesidad de organizar, la necesidad de definir unos esqueletos que soporten las decisiones posteriores, una cuestión que es común a todas las artes. O sea, Bolaño decía que cualquier novela buena requiere de un esqueleto. Así es. Bueno, vamos a mostrar el libro ya que entramos en tierra derecha. Acá está el último libro de Sebastián Irarrázaval, Escritos y Arquitectura. Yo tuve la oportunidad ya de leerlo y es un libro muy interesante, partiendo porque es un libro que recoge escritos y que recoge en el fondo tu experiencia previa y que tiene la curaduría de Fernanda Mayo. ¿Sí? Sí. Cuéntame, ¿cuáles fueron los criterios? ¿Conversaron con Fernanda? ¿Cuáles fueron los criterios de esta curaduría? ¿Qué querían mostrar? ¿Cuál era el objetivo de este libro? Yo creo que la primera cosa que hay que decir que Fernanda de Mayo, ella es una profesora del Instituto de Arquitectura de Venecia, hasta hace muy poco era la directora del máster de Arquitectura de Venecia, y ella me conoció en unos workshops que se llaman WAVE, y le llamó la atención, no solo mía, sino también de otros arquitectos chilenos, que es la capacidad de fundamentar sus obras, que es una cuestión que existió en Italia, que era diríamos una mixtura que se daba en los arquitectos de 30 años atrás, sobre todo en esa facultad, donde la capacidad de articular un pensamiento con el proyecto se daba en simultáneo. Y eso es una cuestión que por distintos motivos ha desaparecido de Italia. Y ella vio con sorpresa que aún quedaban unos en otras latitudes. En el fin del mundo. Claro, arquitectos, no solo yo, otros capaz de entonces de combinar de tener esa doble condición. Entonces el libro refleja eso y por eso incluso ella organizó el libro de una manera en que son dos libros en uno, ¿no es cierto?, integrados, donde de hecho la primera parte son escritos, no son las obras que están primero. Lo primero son los escritos y después vienen las obras. Entonces hay una relación muy estricta, si bien no son los textos, explicaciones exactas de los proyectos, pero claramente hay temas que rondan los distintos proyectos. Y la curatoría que ella hizo, la hizo ella, de hecho ella seleccionó tanto los textos, no están todos los textos ahí, seleccionó los textos y seleccionó también las obras. ¿Ya? Entonces ahí la verdad que yo no me metí, yo acaté nomás sus decisiones. Sí, sí. Qué lindo proceso, porque después me imagino que te llega un borrador de esto y tú ahí lo empiezas a leer. Trabajamos mucho también con la editorial, que también tuvo un rol bien importante en definir cómo se mostraba. Lo que queríamos sí era que fuera un libro con un formato que se pudiese leer fácilmente y que no hubiese tanta información, o sea, tantas fotografías ni tantos dibujos, sobre todo hoy día que estamos tan invadidos de imágenes todo el rato, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces pensábamos, y eso sí estuvimos de acuerdo, en que fuera un libro en el sentido como amable, gozoso de leer, por ponerlo. Sí, de hecho lo quiero mostrar. Voy a hacer esto porque aparte tiene un diseño muy bonito. Lo que tú hablabas, o sea, la parte de los escritos, es esta primera parte que no sé si se ve acá, ¿ya? Pero después el libro sigue con todo lo que son imágenes y algunas descripciones de los proyectos de Sebastián. Entonces es un libro muy muy bonito, ahí lo ven ustedes, que funciona bastante bien. Quiero entrar en un tema y que tú lo mencionaste recién respecto a algo que menciona Fernanda, a esta figura del arquitecto intelectual. Y que ella te define como un arquitecto intelectual. ¿Cómo definirías tú esa figura? Yo creo que uno podría decir que todos los arquitectos son intelectuales por definición. ¿Por qué? Porque si uno va como al origen de esa palabra,
la relación tiene que ver con el hecho de, bueno, la palabra leggere, que es de leer, y entre. Entonces un intelectual es alguien que lee entre líneas. Y para que leer entre líneas hay que tener una cierta capacidad hermenéutica de ser capaz de descifrar, ¿no es cierto? Y por lo tanto leer signos. Y yo Mm, creo que todos los arquitectos, dado nuestro entrenamiento y dado las tareas que se nos encomiendan, somos de alguna manera intelectuales, porque tenemos mm, que leer entre líneas, tenemos que revelar lo que está oculto en un encargo, lo que está oculto en un lugar, ¿no es cierto? mm. Eh, entonces yo creo que es propio de todos los arquitectos eh, ser intelectual en la medida que todos tienen que leer entre líneas, ¿no? Sí, claro que sí. Eh, ¿Hay otras figuras de otros tipos de arquitectos? Porque, claro, uno en lo cotidiano podría decir que está el arquitecto constructor, que está el arquitecto, probablemente lo más obvio sería decir un arquitecto diseñador, pero no es tan obvio un arquitecto intelectual. Y de ahí, y eso tiene mucha relación probablemente con lo que tú decías delante, de que la ciudad está llena de construcciones, pero probablemente es poca la arquitectura que hay. Y a lo mejor ese es el componente que hace la diferencia. ¿Será eso? A ver, volviendo con esa idea de que todos los arquitectos por definición son intelectuales, en el sentido que todos tienen que leer entre líneas para poder hacer bien su trabajo, independiente si trabajan de manera privada o si trabajan como funcionarios públicos. Yo te diría que todos tienen esa capacidad. Esa Después, capacidad. luego hay especializaciones, O diría. sea, es una base. Tú lo das por Yo lo doy sentado. por sentado que esa es una base. Ahora Ok. lo que pasa es que el término intelectual después ha ido derivando y se supone que primero era la persona que era capaz de leer entre líneas y Mm, después eso fue cambiando de sentido y pasó a ser desde el intelectual comprometido, la persona que produce escritos. mm, eh, porque yo me considero una persona que hace proyectos y que tiene, porque participo de la vida académica, entonces la mm. vida académica exige producir también este tipo de información, ¿no es cierto? Claro. Entonces es casi como un deber, por decirlo de alguna manera. Antes de seguir con el podcast, si hablamos de espacios únicos, tengo que contarte de un lugar increíble, Cumbres de Zapallar, donde convergen la naturaleza y exclusividad. Imagina despertar cada día rodeado de bosque nativo, con esa paz que solo te da el entorno natural. Sin duda, este loteo está pensado para quienes entienden que la arquitectura no es solo construir, es crear conexión con lo que nos rodea. A tan solo 2 horas de Santiago y a 10 minutos de Curicó, Cumbres de Zapallar es el lugar perfecto para desconectarte, tener una segunda vivienda o una inversión inteligente. Descúbrelos en cumbresdezapallar.cl. No es solo un terreno, es una oportunidad. Y ahí también es súper importante, y que lo hemos hablado también con otros invitados, el nexo y la importancia de las inquietudes personales para el desarrollo de la arquitectura. En tu Así caso es. fue la literatura, las letras, y que lo has llevado y que te ha permitido tener un ejercicio profesional destacado. Sí. Bueno, también me gusta la música, me gusta leer sobre música, me gusta saber de arte, ir a exhibiciones de arte, me gusta mucho el teatro también. He tenido la suerte de hacer escenografía, me gusta la filosofía, ¿sabes? Pero creo que a muchos arquitectos les gustan todas esas cosas. Sí, sí, Sí. así. Es como parte de la formación, me encuentro. ¿Son esos los referentes? Te lo pregunto porque la- yo he tenido la oportunidad de hacer clases y en términos generales los alumnos son súper malos para traer referentes. Cuando uno les pide referente, traen otro proyecto de arquitectura y uno ahí les dice como, oye, pero si tienes que mirar otras cosas, no tienes que mirar arquitectura. La arquitectura se nutre de otras disciplinas. Ujú. ¿Es así? ¿Así funciona? ¿Así debería ser? Es que yo creo buena la pregunta. Yo la vería del otro lado. Yo creo que a mí me ha resultado, voy a hablar por mí solamente, no trabajar con referentes, sino trabajar con originales, Ya. que es una diferencia en el sentido que cuando uno habla de trabajar con un referente, habla habla como ¿cómo decirlo? De inputs que son de orden genérico. O sea, por Mm, ejemplo, mira, tráete referente una casa en el campo.
Entonces uno trae 1000 casas en el campo, por decirlo. Claro. Pero en cambio, cuando uno habla de originales, uno trae una específica en un lugar, etcétera. Entonces trabaja con eso para transformarlo en otra cosa. Mm. Y eso es lo que yo trato de hacer, trabajar, digamos, más bien con originales que con referentes, y por lo tanto inscribirlo en una práctica, y esto es para largo, una práctica que se llama, una disciplina que se llama la traducción, ¿no? Perfecto. Y esos originales salen de la literatura, de la música, No, puede ser a partir de una fotografía, puede ser de algo que uno ve en el mundo rural, por ejemplo, que es lo que hice cuando hice la Universidad de Constitución, de ver Ujú. cosas que estaban en esos lugares, traer referencias de ahí, Mm. no referencias originales. Eh, claro, diría que es eso. Y yo creo, bueno, es labor de los profesores orientar a los alumnos. Los alumnos no tienen por qué Mm. saber a lo mejor cosas que uno sabe, ¿no? Para algo están ahí, Sí, claro. para ir aprendiendo, y el profesor es el que tiene que orientarlo y decirle dónde ir a ver, no sé, o sugerir, no imponer, sino sugerir dónde mirar. Sí, claro. Es interesante cómo se estructura el libro con estos escritos, que creo que están muy bien elegidos porque tocan diversidad de temas Ujú. de nuestra disciplina, como temas éticos, temas proyectuales. Y en ese sentido, por ejemplo, está en uno de los capítulos se mencionan 5 estrategias reconocibles de tus proyectos. ¿Cuál es la importancia que tienen las estrategias dentro de un proyecto de arquitectura? Yo creo que es, la estrategia es un medio para un fin. Y las estrategias son herramientas, muchas veces herramientas que están ya decantadas por la disciplina, por lo general, ¿no? Lo que uno podría llamar partidos generales, Mm. etcétera. Entonces, lo primero es hacerse la pregunta, como identificar cuál es el problema y qué es lo qué es lo que uno quiere lograr, ¿no es cierto? Y de ahí elige como estrategias adecuadas. Y las estrategias son estrategias que no son independientes, diríamos, del espacio, por decirlo, el espacio en términos genéricos, donde el proyecto va a ocurrir, ¿no es cierto? Y ese espacio es un espacio físico, que una cierta pendiente, por Mm. ejemplo, una cierta orientación respecto a la vista y el sol, pero también un espacio cultural. Entonces, todas esas condicionantes, digamos, lo que uno llamaría como el espacio físico y el espacio cultural, son los que orientan, ¿no es cierto?, posibles estrategias que uno testea. Creo que cuando uno hace un proyecto, testea Mm. distintas herramientas en función de una finalidad que, que está predeterminada, diríamos, por un contexto, ¿no? Sí, claro que sí. Yo llamo, no sé si estoy en lo correcto, pero yo cuando leí el libro entendía que, por ejemplo, estas estrategias, eh, más allá, porque uno lo podría confundir con solucionar ciertos problemas o condicionantes que entrega el lugar o que entrega el mismo encargo en sí. Pero me da la sensación de que la estrategia está relacionada con solucionar el problema, pero con un toque de elegancia, con un toque de sutileza, con un toque de, no sé cómo llamarlo, no quiero caer en el cliché, pero con un toque de poesía también. O sea, no es solamente solucionar, porque soluciones a los problemas de la pendiente de un terreno, de las vistas, pueden haber muchas, pero solucionarlo de una manera sensible es Claro, diferente. eso es lo que uno, es como, ahí yo creo que vuelve, o tú estás tocando esa distinción entre construcción de arquitectura. Claro, la arquitectura soluciona los problemas con sentido, ¿no es cierto? Le da un sentido o transforma esos problemas en una oportunidad. Mm. Pero volviendo como a la estrategia, a lo mejor siendo más concreto, las estrategias son, como decía, son herramientas, muchas veces herramientas que están decantadas en la disciplina, pero también podría decir que están decantadas en la disciplina de arquitectura, pero también en las disciplinas, en las otras disciplinas artísticas, por ejemplo, el Mm. tema de la repetición, por ejemplo. La repetición, que es un tema recurrente en mi trabajo, por supuesto, es un tema que está presente en la música, ¿no es Sí, cierto? Sobre todo la música matérica, minimal, ¿no es cierto? O incluso en la música más tradicional, ¿no es sí, cierto? claro.
Y eso garantiza ciertas cuestiones. Una, por ejemplo, garantiza la repetición, una economía de medios, una economía de medios materiales, pero también de medios intelectuales, en términos que el diseño se simplifica y al mismo tiempo produce diríamos, una economía perceptiva, y eso se asocia, esa economía perceptiva, con una manera de estar en esos espacios, que es distinto cuando uno está en un espacio donde no hay repeticiones, porque las repeticiones en todas las disciplinas están relacionados con la capacidad que tiene nuestro cerebro de reconocer patrones. Mm, Entonces, en la medida que tú reconoces lo que viene o te puedes anticipar, que es algo que produce la repetición, hay un cierto placer y goce en eso. guau, ¿Ya? Entonces eso lo ocupa la música, sí. es una estrategia. Y después hay otras que uno podría decir que a lo mejor son muy particulares del hecho de vivir en Chile, por ejemplo, la manera de cómo se vinculan los proyectos con la pendiente, que no es una cuestión menor, Mm, porque vivimos en las faldas de la cordillera de los Andes, entonces probablemente el 80% de los proyectos que se hacen en Chile es sobre la pendiente, cosa que no ocurre en Argentina. Entonces, para ellos no es un problema. En cambio, nosotros sí es un problema. Ya ahí hay distintas estrategias. ¿No? Se supone, y te independizas de la pendiente, o la sigues la pendiente, como en la casa Oruga, o en la casa 2i, doy. o optas por relaciones que son bicéfalas, por decirlo, ¿no? En parte están siguiendo la pendiente y en parte no. Mm. ¿Qué otra? Eh, Hay eh, otra estrategia que tiene que ver con el perímetro, por ejemplo. Que es aumentar el perímetro al máximo, pero esa es una estrategia para incluir dos cosas. Uno, para incluir el sol por todo el perímetro de la casa, porque una casa compacta no tiene esa capacidad, pero una casa que tiene mucho perímetro puede incluir sol, viento por distintas caras, ¿no es lo que es la cierto? amplitud que llaman Claro, que es una de las estrategias. Pues esas son también estrategias que vienen de la historia de la arquitectura, ¿no es Mm, cierto? Antes de seguir con el podcast, te cuento un dato arquitectónico más que interesante. Me encuentro donde alguna vez funcionó la histórica Sombrería Girardi. Aquí hoy late un nuevo corazón creativo, IF Chile, el mejor y más grande cowork de Chile. Ubicado en Avenida Italia 850, IF Sede Italia es un espacio que cuenta con oficinas privadas, sala de reunión, cowork flexible y equipamiento de primer nivel. IF Italia, una historia, diseño e innovación. Si quieres más información, ingresa a ifchile.com, busca la sede Italia y sé parte del lugar donde grabamos nuestro podcast de arquitectura y algo más. Un espacio con carácter, alma e historia. Ahora sí, continuemos con el podcast. mencionaste la casa Doí o la oruga. Eh, Cuéntanos un poquito cuáles fueron los desafíos de proyectar esas casas y justamente cómo nace este relato previo a generar un proyecto de ese tipo. Em, a ver, yo creo que lo primero que hay que decir que por lo menos no sé si aplica, yo creo que aplica a varios arquitectos, pero que uno trata de construir una obra. Y Mm, construir una obra no por razones de ego, sino más bien porque uno va aprendiendo de unas obras y de otras. Entonces, la Casa Oruga y las Casas 2i son parientes. A primera vista podrían no tener nada que ver, pero son muy parientes. sí. Y son parientes en la manera, por ejemplo, que se relacionan con el terreno, Mm, ¿cierto? Que tiene esta condición eh, bicéfala, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que se ajustan y se independizan del suelo. Y luego tienen repeticiones. mm, Las dos casas tienen, una es una repetición en base a un esquema de peine y la otra diríamos que es un sistema más bien bifurcado, no sé por qué se llama 2i, porque son dos letras Y, pero en mm, ese sentido y ambas son casas, si bien diríamos sus diagramas son distintos, las dos son casas no compactas, son casas de mucho perímetro. sí. Entonces, en ese sentido son muy parientes. La casa oruga es anterior a la casa 2i y las que las cambian probablemente son el contexto, Mm, ¿no es cierto? Y los sistemas constructivos que se vinculan también al lugar donde está, ¿no es cierto? La casa 2i está hecha en el sur, era mucho más, diríamos, racional hacerla en madera. Originalmente lo había pensado en acero porque pensé que iba a ser más económica y la verdad que
Tuvimos que hacer ese ajuste en la madera, lo que igual fue una oportunidad enorme. Mm, Y la casa oruga es una casa prefabricada, hecha con contenedores, con un módulo que de por sí plantea el problema de cómo generar diferencias y accidentes a partir de la repetición de algo, mm. que es Hay, un hay, problema también de la música. hay un discurso ahí, o mejor dicho, mencionaste esta similitud que existe entre las casas. Hay eh, una inquietud personal que se repite en estas casas, y te lo pregunto porque es muy común y creo que en algún momento también en el libro se menciona de esto de que los arquitectos tomamos un proyecto, lo hacemos una vez, pero después lo volvemos a revisar y nos aparecen otras cosas y vamos tomando ciertas inquietudes que se repiten en los proyectos. Eh, Más allá de las similitudes de estas soluciones o de estas estrategias entre las casas, ¿hay alguna inquietud que se repite ahí entre las dos casas? Es que yo creo que es algo asociado a la creación en general, ¿no? La creación, ya sea la creación de lo, no sé, pues de los ser humano, la creación de la naturaleza, funciona, ¿no es cierto?, por prueba y error, o va también iterando las cosas que funcionan bien. Yo creo que es una cuestión como una pulsión súper natural del proceso creativo Mm, en general. mm, Entonces no creo que se trate como de obsesiones personales, sino también nuevamente como una cierta como una economía de recursos intelectuales, materiales, etcétera, y permiten, así como la serie de los teléfonos o de cualquier producto de diseño, ir mejorando, ¿no es cierto? Ir claro. mejorando las cosas. Entonces, más que una tentación, que es cada vez probar cosas distintas, está bien, yo no me niego a eso, y incluso yo también lo hago, ¿no? Pero creo que vale la pena a veces insistir sobre ciertas temáticas y, y las distintas como declinaciones que tiene una manera de resolver las cosas en distintos lugares. Sí. Entonces, De- la idea como de declinar ciertas ideas y perfeccionarlas Sí, he visto unas publicaciones, de hecho, a propósito de esto, de un proyecto que está en ejecución, no sé, que estás terminando una casa, en Cowell. Sí, sí, sí. y que tiene Que es hija de la casa de la de la biblioteca. Biblioteca Claro, Constitución, sin duda sí, sí. alguna, y que ahí en el fondo ocupan la misma estrategia estructural de estas cubiertas, tiene que ver con eso. Claro, pero esta es una casa, tiene otros tamaños, y me parece que, o sea, guardando las proporciones, porque no me voy a comparar con él para nada, pero si uno ve muchos arquitectos, no sé, Álvar Alto, por ejemplo. Mm, Álvar Alto trabaja como ciertos temas independientes si está trabajando una sección, si está trabajando una planta o mm, si está haciendo un florero, ¿no? Son mm, maneras de abordar los problemas. De hecho, hay muchas bibliotecas de Álvar Alto que son parientes unas con otras, y creo que eso no le quita valor, al revés, yo creo que le suma valor a su producción. ¿Para qué decir, no sé, por la manera en que Mies aborda la organización de la planta, ¿no es cierto? sí, Que uno la puede ver en una casa, pero también en un edificio corporativo de oficina, o la manera de abordar la relación entre los pilares y las vigas, por mm. ejemplo. El uso del Eh, material. Claro, bueno, ¿para qué decir? Tantos casos, ¿no es cierto? Si uno ve, no sé, los proyectos de Wright, por ejemplo, o sea, antes de hacer el Guggenheim, deben haber, no sé, muchísimas casas que se parecen al Guggenheim. Lo que pasa es que uno no las ve, no las conoce, Mm, pero si uno revisa, no sé, otros proyectos. Entonces, yo creo que el hecho de ir insistiendo en ciertos temas, a la larga lo que produce es tiende a perfeccionarse el sistema, ¿no es cierto? sí, No claro. sé, de alguna manera la Biblioteca de Constitución también es pariente del Teatro Mataquito, bueno, que aún no se construye, espero que alguna vez se construya, por ese sentido también son parientes, son como problemáticas, maneras Mm, de abordar la estructura, etcétera. perfecto. Este año, no, el año pasado cumpliste 30 años haciendo clases. Empezaste en el año 1994. ¿Cómo podrías definir tu método o tu manera de enseñar arquitectura y cómo ha evolucionado esa manera de enseñar la arquitectura con los años y con la experiencia también que tú has ido adquiriendo? Ujú. Yo diría que hay
que hay una evolución en el sentido de las temáticas, como las problemáticas y los objetivos. Yo creo eso que ha ido cambiando y evolucionando. Yo diría que hoy día me interesa mucho más la arquitectura pública. Y dentro de eso creo que me interesan temáticas que hoy día son bien relevantes para el país, creo que el mundo en general, que probablemente cuando yo estudiaba no eran tan importantes o no eran como tema, ¿no es cierto? Que es la idea del cuidado, o sea, como el rol que tiene la arquitectura cuidando a otros y también cuidando hacia sí misma, en el sentido de formalizarse de forma tal de durar. Yo creo que es una cuestión que a mí me interesa muchísimo, creo que tiene un componente ético que ha ido apareciendo, digamos, en mis preocupaciones, probablemente porque uno va, bueno, creciendo, etcétera, porque el país es distinto. Diría que esa sería como una cuestión nueva que yo he ido tomando con mayores definiciones, como mayor profundidad, investigando sobre eso, escribiendo sobre ese tema. Por ejemplo, ahí en el libro está escrito sobre la forma, así que la cortesía, Sí. ¿no es cierto?, que es extrapolable a la arquitectura, en el sentido de hacer que los edificios sean al mismo tiempo huésped y anfitriones, ¿no es cierto? Me gustó mucho que Ottone en la presentación del libro, haya extrapolado eso también al espacio de la política. Yo creo que Sí. eso es súper interesante. Me resultó muy gratificante que le viera como esa dimensión. Diría eso como en términos de los contenidos. Después, en términos de la relación con los alumnos, siempre me ha preocupado la estrategia, o sea, como enseñar la estrategia, enseñar lo que yo sé. Y yo creo que a medida que he ido avanzando en la enseñanza, también les he ido dando más confianza y más independencia a los alumnos. Yo creo que eso es algo que agradecen y que es muy necesario para generar autonomía. Perfecto. ¿Cómo ves la formación actual, teniendo 30 años en el fondo de experiencia docente? ¿Cómo ves la formación actual de los arquitectos en nuestro país? Y además teniendo experiencia internacional, porque tú has enseñado afuera, también has sido invitado en el MIT, has enseñado en Venecia. ¿Cómo ves la formación actual de los arquitectos en Chile? Yo diría que la formación técnica, la formación en términos de la formalización del proyecto, creo que es muy buena y que es equivalente a lo que uno puede encontrar en cualquier otro país del mundo. O sea, ¿no? Yo creo que la enseñanza en Chile es muy buena y en todas las universidades. Cuando uno me ha tocado participar en jurados de concurso, la verdad que ya las capacidades técnicas son muy buenas en general. Creo que una cosa que falta, y es una cosa que cada vez va a ser más importante, es tener una mirada crítica del mundo. Creo que hoy día la manera, no solo en que los estudiantes, sino en todas partes, lo que uno puede ver en la prensa, incluso en prensa de distintos colores políticos, hay como una manera hegemónica de ver el mundo. Y creo que eso es una cuestión súper relevante y creo que eso hay que transformar en la educación, enseñar a mirar. Porque mirar no es lo mismo que ver. Ver es un acto biológico y mirar es un acto cultural. Y para poder mirar se requiere saber de filosofía, se requiere saber de ética, se requiere saber de poesía. Y es una cuestión, me parece que es medular en la enseñanza hoy día. Volvamos al libro, ¿ya? El libro hace esta relación que la hemos mencionado varias veces entre la literatura, la narrativa hablada y la arquitectura y la construcción. Y aquí me quiero detener porque es súper importante. Primero porque parte por una inquietud personal. De hecho, este podcast nace justamente por tratar de explicar a la gente que no es arquitecto lo que hacemos los arquitectos y lo que es la arquitectura. Y creo que esa relación, aparte de ser muy bonita, de explicar que la diferencia entre arquitectura y construcción, lo hace muy bien tu libro y ese escrito haciendo esta analogía con la literatura y la narrativa hablada. ¿Nos puedes contar un poquito de eso? Tratar de explicar mejor eso. Tratar de explicar en el fondo esta diferencia. Y, insisto,
No, arquitectos lean el libro. O sea, ahí hay... sí, no, sí, es buena tu pregunta. Claro, en el lenguaje, si se hace esa analogía, es para justamente diferenciar las aspiraciones que tiene una cosa y la otra. O sea, cuando Mm, uno, en el lenguaje coloquial, uno generalmente lo que está haciendo, muchas veces, obviamente, participa el lenguaje corporal, etcétera, pero uno está transmitiendo muchas veces como contenidos, por decirlo, y sin preocuparse tanto de la estructura. Por supuesto, hay gente que tiene una gran capacidad retórica, bueno, pues eso de alguna manera hace literatura, por decirlo, sí, hablada. claro. Pero el normal no está preocupado de cómo está estructurando su discurso, ¿no es cierto? Y en ese sentido, la literatura tiene otras pretensiones. Mm, Tiene la pretensión de ser obra de arte, y cualquier obra de arte es el despliegue de unas reglas que uno se autoimpone y sobre las cuales después juega. ¿Sí? Entonces toda la literatura tiene eso, ¿no? Es una novela, tiene una estructura, tiene un punto de vista, tiene un narrador, etcétera, ¿no es cierto? Y en el lenguaje oral de alguna manera somos siempre nosotros los que estamos encima, no hay mayores, insisto, como mayores pretensiones. mm. Eh, Y Entonces, la tampoco primera sigue... cuestión no podría decir que mira, que la arquitectura, en ese sentido, es parecida a la literatura porque es pulida, por ejemplo, ¿ah? Porque está cuidada, porque evita, no sé, iteraciones, porque evita adjetivar en exceso, o al revés, adjetiva en exceso. En la literatura también hay un cierto pretensión de generar goce con el susurro de las palabras, Mm, y eso uno podría llevado a la arquitectura grande, no podría decir que ese susurro de las palabras está asociado, por ejemplo, a las materialidades, ¿no? mm, Cosa que no ocurre en cualquier construcción, ¿no? sí. Eh, o que son hay literaturas que son capaces de generar o poner el énfasis en la atmósfera que crea. Entonces uno puede decir, mira, la arquitectura de Sumter tiene también esas aspiraciones. O hay literaturas donde es mucho más importante la métrica, Mm, ¿no? El contenido da lo mismo, sino más bien la métrica y la sonoridad. Y hay arquitecturas donde el ritmo, la métrica, no sé, si uno piensa, qué sé yo, una columnata, por ejemplo, eh, lo importante ahí es como el ritmo, ¿no es cierto? sí. Eh, entonces, en ese sentido se dan las similitudes. Después hay otras similitudes en el sentido que alguien que hace literatura, de alguna suponiendo, por ejemplo, el caso de la novela, ¿no es cierto? Hay un narrador que de alguna manera eh, te lleva de la mano por su libro, ¿no? Mm, Se puede anteceder, sabe lo que va a ocurrir después, etcétera. Te puede llevar más controlado o menos controlado por esas páginas, ¿no es cierto? Y con la arquitectura ocurre un poco parecido. Un arquitecto puede llevarte más controlado, por ejemplo, producir ciertos efectos como haría actuar como un dispositivo, en el sentido mm, de la literatura también es un dispositivo, ¿no es cierto? Pero la arquitectura es un dispositivo que es capaz de modificar tus comportamientos, o por lo menos inclinar tus comportamientos en cierto sentido. Cuando entras a un edificio judicial tipo republicano, bueno, eso produce ciertos efectos y te mueve de una cierta manera dentro de ese edificio. Eso está orquestado, mm, tal como un escritor puede orquestar. Hay otros escritores, no sé, como Cortázar, que genera un libro como Rayuela, que puede ser leído de distintas maneras. Tú puedes partir por el medio, partir por atrás, y genera una manera de estar en ese libro mucho más libre. Y hay arquitectura, como la sí. de Rem Koolhaas, por ejemplo, que son más parecido a un ramen, estoy metiendo para el lado de la comida, De la comida, claro. pero donde coexisten más maneras de estar en ese lugar, por ejemplo. Sí, En claro. esa hora te puedes mover de muchas maneras. Entonces no hay un controlador detrás. Entonces hay todo un tema con el control también que es parecido, y en ese sentido hay muchas maneras de hacer arquitectura en función del control o cómo construye ese dispositivo, ¿no es cierto? No sé Sí. si se entiende. Sí. Yo lo entiendo Y después, perfecto. y después, bueno, está la poesía, y hay otra donde uno puede decir, mira, es mucho más importante,
de nuevo, la atmósfera, la sonoridad. Y hay arquitecturas donde, diríamos, la atmósfera es mucho más importante que la forma, y la forma, o los ritmos, y por lo tanto las formas se reducen al mínimo. Mm. En el libro se habla de la arquitectura, las primeras obras de Gerso de Morón, donde la materia era muy importante, en el sentido como el susurro de las palabras, en el caso de la literatura, sería como el equivalente, y por lo tanto la forma está reducida al mínimo. O sea, no hay, de hecho, se muestran las cosas de frente, no de escorzo. La forma da un poco lo mismo. O sea, entre menos forma aparece más la materia. Entonces, en ese sentido, uno puede generar estas relaciones, ¿no es cierto?, entre dos disciplinas que aparentemente pueden ser muy dispares, pero tienen mucho en común. Sí. Wow, tremenda explicación. Gracias. Larga. Y sí, y súper entendible. Muy buena. Gracias. Uno de los escritos que aparece en tu libro es La forma sigue la cortesía, Sí. haciendo una analogía a otra famosa frase en el fondo que es la forma sigue la función. Así es. A mi parecer, cuando leía esto, ese escrito es un planteamiento ético de nuestra profesión, Sí. cómo enfrentar nuestra profesión. Así es. Es un escrito que realizaste el 2021. Ujú. ¿Cómo ha cambiado la percepción de ese escrito hoy día 2025, en donde ha pasado una pandemia, en donde está la inteligencia artificial, en donde la verdad que el escenario en que nos enfrentamos a hacer arquitectura es totalmente distinto al del 2021? Claro. Es un texto que fue un seminario que organizó, de hecho, Fernanda de Mayo, la curadora de este libro, y el seminario se llamaba La forma sigue el planeta, Form Follows Planet, que era muy buena digamos, Sí. la frase. Y lo que yo hice fue darle un poco una segunda vuelta a eso, y, y hablar entonces de la forma sigue la cortesía, porque me parece que la cortesía es la actitud, diríamos, primaria de los seres humanos, diríamos, embebidos en la cultura. Porque la cultura significa convivir con otros, y la cultura sin convivencia con otros se transforma diríamos, en una cosa, diríamos, como vacía, ahogada, ¿no es cierto? Que serían el caso de diríamos, de todas estas identidades cerradas, ¿no es cierto? Entonces, para poder convivir con otros es importante practicar la cortesía, porque la cortesía enseña, eh, primero, a leer los signos de los otros, ¿no es cierto? Te enseña a cómo comportarte cuando uno es extranjero, y los proyectos muchas veces siempre, entonces, como nacen como unos Sí, extranjeros en su claro. lugar. Entonces, me parecía que había una cuestión interesante de preguntarse cómo este proyecto llega a un cierto lugar siendo un extranjero, ¿sí? Cómo conversa, cómo se comporta en ese lugar. Pero al mismo tiempo la cortesía te enseña, ¿no es cierto? Nos enseña a tratar a los otros, ¿no es cierto? A cuidar de los otros, a incluir los otros. Y esos otros muchas veces además no son otros como nosotros, ¿no es cierto? Y a veces son difíciles de entender, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay un filósofo que se llama Levinas que habla del otro como un infinito, o sea, como un algo que tú no puedes aprender 100%, como tomar. Entonces, me parecía que esa distinción es súper aplicada a la arquitectura. Yendo y volviendo a tu pregunta, cómo esto ha cambiado, o sea, claro, me remito a lo que dijo Tone en su presentación del libro, ¿no es cierto? Que veía que la cortesía era algo que siempre ha sido mirado como en menos desde la sociología de la convivencia, de la sociología política, y para él era una cuestión como muy relevante y que hacía mucho sentido, sobre todo hoy, donde vemos, diríamos, que incluso en las relaciones internacionales, ¿no es cierto?, es algo que escasea. Mm. Y él decía, yo comparto que si esto que es como lo propio de la civilización, ¿no es cierto?, volviera a estar presente, tendríamos probablemente una mejor política y mejores gobernantes también. Entonces, diría que respondiendo a tu pregunta, lo que ha cambiado un poco es el escenario, ¿no es cierto?, el escenario como político. Y creo que como arquitecto, en escenarios
de este tipo, cobra mucho más sentido una arquitectura que encarna en piedra la cortesía, en que sus umbrales, o sea, sus fachadas se transforman en umbrales hospitalarios. Además, es algo que, si uno ya se pone como muy práctico, incluso desde el punto de vista económico, no es algo que vaya a aumentar en nada los presupuestos Ujú. de las obras. Entonces, sí, tiene más que ver con una actitud que con presupuesto, ¿no? Mm. Hay una característica de tus proyectos y es que si bien responden de manera muy clara a los requerimientos locales, Ujú. eh, son proyectos que la verdad que uno lo mira y, y son proyectos que están publicados en Italia, en publicaciones internacionales, porque entregan mucha materia de estudio para la arquitectura. Ujú. ¿Cómo equilibras tú esos requerimientos locales versus la globalidad que entregan tus proyectos y que son vistos y leídos en muchas partes del mundo? Y tenemos los ejemplos claros, la Casa Oruga, el Hotel Índigo, etcétera, Ujú. proyectos que la verdad que han sido destacados afuera. Es que yo creo que o sea, que los arquitectos en general, a todas las disciplinas, participan de una cultura global, ¿no es cierto? Mm. Y se enriquecen de esa cultura global, que es lo que llamaba también Ottone, era como, como un decantamiento civilizatorio, por ejemplo. Y la arquitectura es una disciplina que no puede existir, diríamos, sin una historia, o no puede ser lo rica que es si no toma en cuenta los grandes avances, invenciones de la disciplina. Entonces, yo creo que en parte tu respuesta, o sea, perdón, tu pregunta se responde porque hay una arquitectura que está anclada en la disciplina, Mm. ¿no? Sí, y esa es como una primera cuestión. Entonces, la disciplina de la arquitectura es de orden Es universal, global, sí. ¿ah? Es universal eso. Y lo vínculo con local, bueno, tiene que ver con hacerse las preguntas de generar estos vínculos, pero siempre reconociendo que somos parte de una aldea global, ¿no es cierto? Y reconociendo que diríamos que esas identidades cerradas lo que producen al final producen malas, como malas acciones. Bueno, sabemos de ejemplos de esa. Entonces, a mí creo que me interesa que los proyectos se sientan parte, pero que al mismo tengan esta conversación de orden universal, ¿no es cierto? Mm. Si no, no se puede hacer buena arquitectura, creo yo. Así como se puede hacer buena literatura, o no se podría existir una buena literatura latinoamericana si no, no existieran unos grandes escritores norteamericanos. Claro. Neruda no sería nadie sin Walt Whitman, Mm. ¿no? ¿Y para qué decir? O No. sea diríamos, las disciplinas son procesos decantados Mm. y requieren de otro. Genial. Voy a aprovechar esta respuesta que me acabas de dar para linkearlo con una pregunta y voy a darte el contexto. Yo en mis redes sociales publiqué y le pregunté a mis seguidores qué pregunta te harían. Ah, ya, Y me enviaron varias y yo seleccioné una. ya. Y que tiene mucho No que era ver con demasiado difícil. esto, no, y que tiene que ver mucho que ver con esto que tú hablas, y que tiene que ver también con el contexto de la arquitectura chilena, Ujú, que la verdad que desde los años 90 que tenemos muy buenos exponentes y exponentes que han salido de nuestro país exponiendo su obra y su proyecto. ujú. Eh, Marín Cruchaga es la usuaria de Instagram que me pide que te pregunte si crees que la arquitectura de Chile es parte de la imagen país. Por supuesto, es súper relevante. Diría que Chile probablemente se asocia, claro, en términos generales, por supuesto, al vino, diríamos, Mm. algunos futbolistas, y, y creo que en cierto nicho, no diría que en términos, no como en el fútbol o con el vino, la arquitectura chilena, por supuesto, es un gran embajador de la cultura Mm. chilena, ¿no? Y eso es innegable. Sí. Sí.
Sebastián, te quiero llevar a otro ámbito respecto al ejercicio de nuestra profesión. Ujú. Y esta pregunta se la he hecho en el último tiempo a todos los invitados y que tiene relación con que habemos muchos arquitectos ejerciendo hoy día porque hay una cantidad impresionante de escuelas de arquitectura, Sí, más de 20.000 arquitectos ejerciendo. Con esa cantidad y con ese número, es difícil pretender que todos hagan proyectos, por supuesto, porque por no hay supuesto, mercado para por eso. supuesto. Y porque además también se van a imponer los que tienen mayor talento, los que trabajan más, etcétera, un montón de factores. ¿Cómo crees tú que debería ser el desarrollo profesional de los arquitectos hoy día, considerando este escenario en donde finalmente un porcentaje, yo me atrevería a decir que mínimo es el que se puede dedicar a hacer proyectos? Ujú. O sea, lo primero yo diría que a ver, que ser arquitecto implica una manera de pensar, ¿no es cierto? Uno piensa como arquitecto. Y eso se caracteriza por una capacidad de integrar muchísimos, mucha información o muchos datos, a veces que al resto de las personas le pueden parecer inconectables. Mm, Entonces hay una cierta, podría decir como un pensamiento literario arquitectónico, por decirlo, ¿no es cierto? Que perfecto. es una manera de juntar las cosas, pensar, etcétera. Y con eso se pueden hacer muchas cosas y creo que no todos los arquitectos, y eso es algo que está, por supuesto, hoy día removiendo lo que tiene que ver con los currículums de las universidades, ¿no es cierto? Como cuál es el... Antes se pensaba en el perfil del arquitecto. Yo creo que hoy día hay que pensar en los perfiles, ¿no Mm, es cierto? Perfiles, y esos perfiles son muchísimos y distintos. Yo creo que un arquitecto está capacitado para hacer muchísimas cosas y eso va a depender de, por supuesto, las inclinaciones personales, de las oportunidades, por supuesto, como tú mencionas, pero creo que si bien es difícil si todos pensamos en hacer proyectos, pero se pueden hacer muchísimas cosas como arquitecto. claro que sí. Y creo que hay mucho espacio también. Sí, además que hay O mucha sea, el área arquitecto tiene que pensar diríamos, las relaciones que se establecen como en el espacio, ¿no es cierto? en el habitar. Eh, el habitar, y el habitar tiene muchas dimensiones. Una dimensión es, por supuesto, en la construida, ¿no es cierto?, de los edificios, pero está la dimensión de la ciudad, está Mm, la dimensión paisajística, está la dimensión virtual, ¿no es cierto?, que es todo otro mundo, ¿no es cierto? y que Y yo creo que ahora hay un surge. campo enorme de Sí, desarrollo ahí, ¿no es cierto? Yo creo sí. que es muy importante porque, claro, pensar eh, también en el contexto de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Mm, ¿Qué cosas va a poder hacer la inteligencia artificial por nosotros, ¿no es cierto? Y qué nos va a quedar por hacer. claro. Y eso yo creo que es una pregunta súper importante para hacerse hoy, ¿no es cierto? Mm, O sea, va a poder hacer mucho mejores renders, por ejemplo, a lo mejor va a poder hacer, resolver problemas estructurales, mm. etcétera, ¿no es cierto? Pero tener puntos de vista y tener miradas sobre las cosas, eso es mucho más difícil. Yo creo que ahí está la diferencia, lo que hoy día, hasta el día de hoy, por lo menos nos diferencia de la inteligencia artificial. O sea, efectivamente la inteligencia O todo artificial, lo que tiene que ver con las manualidades, porque eso nunca va a poder hacerlo, es raro que lo pueda hacer, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con las manualidades, ¿no es mm, cierto? Y eso es una cuestión que está un poco dejada de lado, creo yo, en la formación de las escuelas de arquitectura, con excepción de algunas, no sé, uno podría mencionar a lo mejor la escuela de Talca, mm, etcétera, pero todo el tema con las manualidades, yo creo que hay un mundo muy interesante de pensarse, ¿no? sí, Como un arquitecto involucrado con eso también, ¿no es cierto? claro que sí. Otra de las preguntas obligadas de este podcast es ¿cómo ves tú el rol actual de los arquitectos en nuestra sociedad? ¿Crees que hay distintas opiniones acá? Hay colegas que han venido a decir que hemos perdido espacio, otros que dicen, ¿sabéis qué? Los espacios están, pero no los estamos aprovechando y hay que tomarlos. ¿Cómo crees tú que es el rol del arquitecto hoy día en la sociedad y crees que hemos sido desplazados un poquito a un lugar de no consulta? Yo creo que sí, o sea, uno, yo creo que todas las
todos debiéramos tener, todas las profesiones, no solo los arquitectos, relevancia en la vida política, ¿no es cierto?, en la Mm, vida pública. Probablemente los sistemas de participación democrática hoy día hacen más difícil la participación no solo de los arquitectos, sino de todas las personas en general, ¿no es cierto? mm, Porque al final lo que ocurre es que las élites políticas se representan a sí mismas y por eso es un problema, como creo, como de la política, claro. más que de las profesiones, ¿no es cierto? Mm, Em, em, pero no sé, mi experiencia trabajando en el aparato, en el sistema público, cuando me tocaba hacer cosas ahí, está lleno de arquitectos muy bien preparados, muy a caballo de las cosas que hacen, muy considerados em, por otros rubros, por decirlo de alguna manera. Entonces no veo para nada que esté esa figura desplazada. Yo creo que, por lo contrario, yo creo que cada vez está siendo mejor formada. Creo que si tuviéramos una formación mayor en términos de fomentar miradas críticas, probablemente podríamos ser mucho más relevantes. mm. Sí, claro que sí. Voy a hacerte una pregunta que es con la que generalmente termino el Ajá, podcast, pero obviamente esta no va a ser la última pregunta porque quiero terminar con una pregunta del libro. ya. Em, pero muchos estudiantes aprenden de ti con tus libros, con tus publicaciones, no solamente a los que le haces clases. Eh, ¿Qué mensaje dejarías tú, un arquitecto, con tu trayectoria, con la cantidad de proyectos que has construido, con la teoría que has escrito? ¿Qué consejo le podrías dar a un estudiante de arquitectura que está comenzando en esta disciplina o a arquitectos que están recién saliendo y que quieren hacerse un camino en la arquitectura? A ver, yo diría que son dos cosas. Una que tiene que ver con la formación, y yo creo que en la medida de lo posible viajar y visitar obras de arquitectura. Yo creo que esa es la mejor formación que uno puede tener. Mm, Eso me parece que es fundamental. Por supuesto, hay que tener medios, recursos, pero incluso Chile está lleno de arquitectura buena que se puede visitar, campos universitarios completos, con muy buena arquitectura, como el Campus San Joaquín, por sí, claro. ejemplo, que uno es una clase de arquitectura Sí. a 1 metro de distancia, ¿no es cierto? Eh, pero yo creo que a mí me parece que lo más importante en la formación, una vez que uno pasa por la universidad, es poder viajar. Mm, Después creo que es importante tratar depende, si uno se quiere formar en el proyecto, en el entendido que hay muchas maneras de formarse, tratar de trabajar con alguien que, que tenga una práctica, por lo menos que aspira a la arquitectura. mm, Yo creo que esa es una segunda cuestión. Y en términos de la autonomía, yo creo que yo una cosa que aprendí de haber ido a Argentina, de haber dado conferencias en Argentina, etcétera, que muchos de los arquitectos recién egresados construían. mm. Y eso no ocurre tanto acá, no sé por qué, pero ahí hay una posibilidad enorme, creo yo, de poder hacer cosas y de partir para alguien que quiere partir de manera independiente. O sea, perderle el susto a construir, atreverse a construir, y eso al tiro les va a dar una diferencia grande respecto a los que no lo hacen. Sí, Y claro. yo diría, en un ambiente tan competitivo como ese, creo que alguien que construye hace una gran diferencia. Y eso lo aprendí de Argentina. Todos los egresados, muchos, construyen sus pequeñas cosas, incluso emprenden con pequeñas cosas. Mm, es importante. De hecho, creo que no está en la pauta, pero te la voy a Ya. decir igual porque sale interesante. Em, ¿Tú crees que hay arquitectura sin construir? Sin que se construyan los Sí. proyectos, Eh, sí, por supuesto. Bueno, no sé, uno piensa el constructivismo ruso, no sé qué de ahí se construyó, o sea, muy, mm, muy poquísimas cosas, ¿no es cierto? O incluso muy buenos arquitectos después, sus primeras obras eran todas obras en papel, ¿no? Como, no sé, pues Zaha Hadid, el mm, mismo Rem Koolhaas, ¿no es cierto? Entonces, por supuesto, yo creo que puede haber muy buena arquitectura no construida. El mismo Peter Eisenman, ¿no? mm, O sea, diría la mayor de esos. ¿Para qué decir Hedjuk, por ejemplo, que es un arquitecto notable, gran, que yo admiro muchísimo y creo que muchos de mi generación admiran muchísimo, mm, construyó muy pocas obras, ¿no? Pero sí, sus libros, todo lo que él formó, o sea, tiene una densidad arquitectónica gigante. sí.
Bueno, en tu libro también hay otro proyecto ahí que está dentro de esa rama que deja en el fondo un legado teórico importante como es la Casa Olivetti. Claro, ahí tienes, po, Ahí claro. hay otro. Sí, Sí. porque hay un pensamiento arquitectónico gigantesco en los fundamentos de ese proyecto. El proyecto hay muy poco, o sea, de hecho hay muy poco a nivel de anteproyecto. Mm, Hay distintas versiones, pero la densidad arquitectónica que tienen esos fundamentos, bueno, son notables, ¿no es cierto? Hasta el mm. día de hoy se estudia. ¿Ah? Sí, así es. Sebastián, bueno, te tengo que preguntar por el libro. Voy a tomarlo o no, permiso. Eh, Debo confesar, y aquí voy a hacer mi mea culpa como lector. Bueno, aquí está todo. Yo siempre cuando leo voy marcando y voy subrayando y cosas así. Eh, Te voy a decir que me encantó el libro porque es un libro que te hace pensar. Ya, Sí. es eso, ya. Es un libro lento de leer justamente por lo mismo. Porque uno va leyendo bu, y va pensando, va reflexionando. Creo que también es un libro súper completo porque abarca distintas áreas de la arquitectura. ¿Ya? Hablas del render, de la fotografía, este escrito que habla de esta postura ética de la arquitectura, hablas de estrategia, etcétera. De los estoicos también. De lo estoico, exactamente. Está implícito también esto que hablábamos al principio del podcast de los referentes, o sea, hablas de filosofía, hablas de música, hablas de literatura y haces estas analogías y estas referencias que traes a la arquitectura. Y en ese sentido es un libro tremendamente interesante y que además termina en donde termina haciendo sentido todo cuando uno empieza a ver los proyectos. Se linkea súper bien estos dos cuerpos del libro finalmente. Así que nada, felicitaciones por el libro, es un muy buen libro. Y como última pregunta me gustaría saber qué diálogo, qué debate te gustaría generar con este libro, o qué legado quieres dejar con este libro. No sé si legado es la palabra correcta, pero o qué diálogo, mejor dicho, quieres generar con este libro. A ver, primero que nada, gracias por tus comentarios del libro. Y respecto como al legado, me gustaría como abrir conversaciones y creo que hay unas conversaciones que son las que subrayó Mm, Ernesto Tone en su presentación. Una sobre el tema del cuidado en arquitectura, que es un tema que, bueno, que por supuesto es trasladable a la ciudad. De hecho, hay ciudades como Madrid que lo tomaron como lema en algún momento, años atrás, se llama Madrid Ciudad de los Cuidados. Entonces yo creo que hay un tema interesante y que es pensar una sociedad que se construye sobre el cuidado, no solo en arquitectura, sino en todos los ámbitos, en la gestión, en la administración de las cosas. Yo creo que es un norte para generar una sociedad un poco más justa y feliz. mm, Entonces yo creo que es muy interesante. Tenemos una figura tutelar en Chile que es Gabriela Mistral, que puso y que cada vez es más venerada, es reconocida. No es menor tener su presencia en la Plaza Dignidad, una persona mm, que se preocupó por instalar, diríamos, la ternura en la manera de ver el mundo mm, y el cuidado entendido como crianza, es decir, que es una visión de los pueblos andinos, ¿no es cierto? Que cuando se cuida uno se ve modificado también, o sea, que el que cuida es modificado por lo cuidado. Entonces, es un tema que a mí me interesa darle vuelta, que yo le estoy dando vuelta, estoy trabajando en el taller ahora con los alumnos. Diríamos, otro es el tema de la traducción, ¿no es cierto? La traducción entendida como una estrategia para crear, pero también para interpretar mm. los signos de los otros. Creo que es una temática también que me parecería como relevante. Y eso va, diríamos, asociado con esta idea también de la cortesía, que es mirar la arquitectura como un gesto de entendimiento de las diferencias y que yo creo que una cuestión que me parece como súper importante, yo creo que todos los edificios públicos debieran
practicar la cortesía, Ujú. que sería la manera en que el Estado aparece no solo, diríamos, a través como de una gestión que cuida, por decirlo, sino que realmente inscrito en la piedra. Yo creo que Chile sería un país un poco, no hay que ser tan ambicioso, pero sería un poco distinto en la medida que todos sus edificios inscribieran la cortesía en su fachada. Y eso creo que, no sé, si me preguntas, son como las cosas que me parece como interesante Ah, de subrayar. perfecto. Bueno, ya saben, acá está Sebastián Irarrázaval, Escritos y Arquitectura, de la editorial ARQ. ¿Sí? Es de la editorial Lettera 22 Perfecto. y se está vendiendo a través de ediciones de ARQ, ediciones pero también ARQ. de ediciones Puro Chile. Perfecto. Está en esas dos plataformas, digamos, ¿no? Así que ahí lo pueden adquirir, ya saben, un muy buen libro y necesario para todo arquitecto y estudiante de arquitectura. Sebastián, muchísimas gracias Muchas gracias a ti por esta clase. muchas gracias por tenerme acá, un honor, y gracias por tus preguntas tan interesantes. Muchas gracias, Sebastián. Y nada, a ustedes, muchas gracias nuevamente por ver un nuevo capítulo del podcast de Arquitectura y Algo Más. Y no olviden suscribirse aquí abajo y activar las notificaciones. Eso nos ayuda a seguir creando contenido de arquitectura como este y a tener invitados tan interesantes como tuvimos hoy día a Sebastián. Así que muchas gracias y nos vemos en un próximo capítulo. Chao, chao.